Chicos, bienvenidos a una nueva clase de física. Les saluda el teacher Gover. En este caso estaremos trabajando lo que es el concepto de energía. Un concepto muy interesante, ya que va muy ligado con lo que vimos en el video pasado, que es el trabajo. Entonces, ¿cómo está muy relacionado lo que es energía con trabajo? Ya sabemos que nosotros al realizar algún tipo de trabajo, nosotros lo que realizamos es una transferencia también de energía. Por eso es que nosotros al empujar un carro, nosotros muchas veces nos cansamos, porque estamos transfiriendo nuestra energía al realizar trabajo. Entonces, hay algo muy importante dentro de la energía llamada energía potencial gravitatoria, que digamos que es una de las características de lo que es energía. Vamos a ver a qué se refiere con energía potencial gravitatoria. Entonces, vemos esta gráfica. La energía potencial gravitatoria depende de la altura, ya que su ecuación, que nos dice que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, vemos que cuando nos hablan de mg significa el peso, esa fuerza del peso. Entonces la energía potencial tiene esa fuerza del peso y multiplicado por la altura. Significa que la altura es directamente proporcional a la energía. Por ejemplo, si un cuerpo, un objeto adquiere altura, entre más altura adquiere, va ganando más energía potencial. De igual manera cuando baja. Hay que tener muy claro, chicos, lo que es el nivel de referencia para saber cuándo nos piden o cuándo es mayor o menor esa energía potencial. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el suelo. Vemos una masa, un objeto de masa m que está en su mayor altura. Aquí decimos que su energía potencial es máxima, con un nivel de referencia, el piso. Esta M, si tomamos referencia desde toda la H, toda la altura H, significa que esta masa que fue bajando su altura va perdiendo energía potencial. Pero como les comentaba, hay que tener en cuenta muy bien el nivel de referencia. Si nosotros tomamos nada más como nivel de referencia esta parte, decimos que aquí está H2, significa que esta masa está en su mayor altura, por ende tiene mayor energía potencial en toda su altura o en cualquier punto de esa altura. Vamos a mirar un ejemplo para detallarlo de una mejor manera. Listo, chicos, entonces veamos este primer ejemplo. Nos dice así: un objeto de masa m se suelta en el punto P y cae hasta el punto Q, del punto P al punto Q. A lo largo de dos trayectorias, esta es una primera trayectoria, luego vamos a ver la segunda trayectoria, diferentes. Determinar A, la energía potencial en el punto P. Vamos a calcular cuál es su energía potencial aquí en este punto P, en toda la cima de esta montañita. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería su energía potencial? Sabemos que la energía potencial es igual a la masa del objeto, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura que tenga ese punto. Aquí está el suelo, si aquí está el suelo y su referencia es que en este punto llamado P, la altura que hay es de H, entonces se multiplica por H. Y esta sería su energía potencial de este cuerpo. ¿Cuál sería? La masa, si digamos fuese con valores, si digamos la masa valiera 2 kilogramos, entonces uno dice 2 kilogramos por la gravedad, por la altura que haya en este caso. Entonces, como es algo general, la física también hay que mirarla primero de una manera muy general para después mirarla a lo particular. Entonces, la energía potencial en el punto P es de M por G por H. Acá nos pide el trabajo realizado por el cuerpo a lo largo de la trayectoria. O el trabajo, vamos a mirarlo, vamos a resolverlo como respuesta. Entonces decimos que el trabajo del peso es igual a ¿qué? A esa fuerza, ¿cierto? A la fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Vamos a reemplazar. Tenemos que la fuerza, ¿cuál es la que todos no hay? La fuerza del peso. Ya sabemos que el peso es una fuerza.
Entonces tenemos m por g por la distancia que no sabemos cuánto es, multiplicada por d por el coseno del ángulo. Pero ¿qué ángulo se está manejando aquí? 90 menos teta. Entonces sería coseno de 90 menos phi, menos phi. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, en este caso, que coseno de 90 menos phi, para conocer este ángulo, ya saben que los ángulos interiores de un triángulo rectángulo suman 180 grados, este vale 90, entonces 90 menos phi nos va a dar el otro ángulo, ¿cierto? Entonces esto lo hacemos igual al seno de, bueno, esto lo vamos a hacer igual a alfa. Y como vamos a mirar este ángulo, porque queremos saber este ángulo de inclinación, ya saben que ese ángulo es el vector de la fuerza por la distancia, por el vector de la distancia. Entonces esto nos queda seno de alfa. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar este ángulo, seno de alfa es, o de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es la distancia que va a recorrer. Entonces nos queda así, chicos. Vamos a borrar por acá. Entonces nos queda que es el peso por la distancia por el seno del ángulo, nos queda por el seno del ángulo. Pero ya dijimos que el seno del ángulo es igual a tener cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos mg por d por el cateto opuesto, que es h, por h, sobre hipotenusa, que es la distancia. Sobre la distancia. Esta distancia se va. Entonces me queda que el trabajo realizado por el peso en esta inclinación es del masa por gravedad por altura. Esto nos queda como una conclusión de que el trabajo realizado por el peso no depende directamente de la trayectoria, no depende si va inclinado hacia abajo o inclinado hacia arriba. Vemos que depende solamente también de la altura. Ahora vamos a mirar. Listo, chicos. Entonces, como un ejemplo número 2, veamos un ejemplo más particular para que podamos ver la energía potencial de la mejor manera. Dice, un objeto de 2 kilogramos es lanzado hacia arriba y alcanza una altura de 5 metros. Determinar su energía potencial máxima. Entonces, como yo siempre les digo, en física es muy importante siempre hacer la representación gráfica del problema para poder mirarlo mejor. Dice que hay una personita que lanza un objeto de 2 kilogramos a una altura de 5 metros o respecto al suelo. Entonces, vamos a realizar respuesta. Dice que la energía potencial es igual a la masa por gravedad por altura. Energía potencial entonces viene siendo la masa, que es 2 kilogramos, la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es 5 metros. Entonces la energía potencial nos viene dando 98 joules. La energía potencial se mide en joules. Y allí nos queda nuestro ejemplo resuelto. Veamos ahora, chicos, lo que es la energía cinética. Chicos, ahora vamos a pasar a lo que es energía cinética. Se le llama energía cinética toda esa energía que está asociada al movimiento de un cuerpo cuando obviamente se está moviendo. Por ejemplo, cuando vemos un bloque aquí de masa m que se le aplica una fuerza, ella va a tomar una velocidad, ¿cierto? Entonces, adquiere más energía cinética o va ganando energía cinética a medida que va aumentando su velocidad. Y va perdiendo energía cinética cuando va disminuyendo su velocidad. La ecuación de la energía cinética dice que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces vemos que es directamente proporcional a la velocidad. Entre más velocidad haya, más energía cinética llevará. Entonces, veamos un ejemplo. Como un tercer ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la energía cinética. Nos dice, a partir del reposo un perro ala un trineo
y ejerce sobre él una fuerza de 39 newton a lo largo de los primeros 50 metros, hasta alcanzar una determinada velocidad. Si la masa del trineo es de 80 kilogramos y si consideramos que no hay pérdida de energía ni por fuerza de rozamiento ni por el aire, nos pide primero encontrar el trabajo realizado por el perro. Sabemos que trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Qué fuerza actúa? 39 newton por la distancia de 50 metros. Y como él va hablando y la misma fuerza va al mismo sentido del trineo, en lo que es el desplazamiento, se va al coseno de 0, que es 1, y esto nos queda como resultado 1950 joules. Veamos el punto C, que nos dicen cuál es la velocidad del trineo al momento de tener esos datos. Entonces, partiendo de la ecuación de la energía cinética, que nos dice que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, nos piden hallar esta variable. Hay que hacer el procedimiento de despejar. Vamos a ver, 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, queda 2 energías cinéticas igual a 1 por masa por velocidad al cuadrado. Seguimos despejando. La masa que está multiplicando pasa a este lado a dividir, nos queda 2 energías cinéticas sobre m es igual a velocidad al cuadrado. Aún seguimos despejando. Aplicamos raíces cuadradas a ambos lados, nos queda 2 energías cinéticas sobre masa es igual a b. Y así podemos calcular, teniendo esta expresión, podemos calcular nuestra velocidad del trineo. Solamente reemplazando, entonces nos queda que b es igual a la raíz cuadrada de 2 por energía cinética, pero energía cinética es 1950, sobre m, que vale 80 kilogramos. Entonces ya la velocidad, ahí la pueden calcular. Listo, chicos, veamos este ejemplo que tiene que ver con energía cinética. Un bloque de masa m se lanza hacia arriba desde la base de un plano inclinado de 37 grados, con velocidad de 5 metros sobre segundo. Si el objeto se desplaza 1,25 metros hasta detenerse, determinar A, el trabajo realizado sobre el objeto. Ya sabemos que cuando vamos a realizar trabajo no vemos ninguna fuerza, entonces nos tenemos que ir por el lado de que el trabajo neto, ¿cierto?, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces nos queda que W es igual, ¿cuánto es la energía cinética final? Ya sabemos que es 1/2 por la masa, que nos dicen que es de masa m, por la velocidad. Pero ¿cuánto es la velocidad final? Miren que cuando ella está llegando en el punto inclinado hacia arriba, ella se detiene, no tiene velocidad. Entonces su velocidad es 0 menos la energía cinética inicial. Veamos cuáles son. Es 1/2 de la masa por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 5 al cuadrado. Entonces nos queda que el trabajo es igual, esto al dar 0, toda esta expresión queda 0, solamente me queda menos 1/2 de masa por 25 sobre 2, nos queda menos 12,5 m de masa. Entonces ahí encontramos el trabajo. Veamos. Listo, chicos, ahora pasemos a lo que es energía mecánica. La energía mecánica no es nada más y nada menos que la suma de la energía cinética más la energía potencial. Es una suma de ellas. También lo podemos expresar como que la energía mecánica es igual a la energía cinética, que es 1/2 de masa por velocidad al cuadrado, más la energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. Entonces veamos qué pasa si una personita patea esta bola. Ahí va su trayectoria, llega a un punto máximo que es aquí, una altura máxima. ¿Qué podemos concluir ahí? Que la personita o este objeto, la personita patear en la pelota,
esta pelota al llegar a su punto máximo, aquí obtiene su energía potencial máxima. Es importante saber esto. ¿Y cuándo tiene su energía potencial mínima? Cuando estuvo aquí en 0 metros de altura, y cuando llega aquí a 0 metros de altura. Es importante también saber que al momento de patearla, va a tener su energía cinética máxima cuando tenga mayor velocidad. Entonces se puede decir que la pelotica, después que llegue a esta altura, va a bajar, como tiene a su favor la gravedad, va a ir con más velocidad. Entonces su energía cinética potencial, perdón, su energía cinética va a ser máxima en esta parte. Listo. Hasta ahí ya sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la cinética. Veamos un claro ejemplo donde podamos ver con algo, con números particulares, con datos particulares, de una mejor manera lo que es la energía mecánica. Listo, chicos, como un quinto ejemplo, dice, en una montaña rusa notamos que el carro de 150 kilogramos va a una velocidad de 22 metros sobre segundos. Y en ese instante alcanza una altura de 30 metros. Entonces, si vemos una representación gráfica, veamos, digamos, una montaña rusa. Aquí va un carrito que empieza y dice que en ese instante, cuando va a una velocidad de 22 metros sobre segundo, alcanza una altura de, digamos que aquí va a una velocidad de, digamos que aquí va el carro y que su altura es de 30 metros. Cuando va a una velocidad de 22 metros sobre segundos. Entonces, vamos a calcular la energía mecánica. Ya sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. Entonces tenemos energía mecánica es igual a la energía cinética, que es un medio de la masa, que son 150 kilos, por la velocidad al cuadrado, que es 22 metros sobre segundos al cuadrado, más la energía potencial, que ya dijimos que es la masa por la gravedad por la altura. La masa es de 150 kilogramos porque no ha cambiado, multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Seguimos por aquí. Por la altura, que es 30 metros. Entonces la energía mecánica va a ser igual. Esta operación nos da 36.300 y de este lado nos da 44.100 con sus unidades. Aquí nos da joules y aquí nos da joules. Entonces la energía mecánica del sistema nos va a quedar en 80.400 joules. Entonces miren que solamente es reemplazar, encontrar su valor y reemplazar. Listo. Después un punto B nos dice cuál sería dónde estaría su energía potencial máxima. Entonces sabemos que es con donde alcanzó más altura, que fue a 30 metros. Listo, chicos, hasta ahí fue el video de hoy sobre lo que es energía. Cualquier preguntita pueden dejarlo ahí en los comentarios, estaremos para resolverlos. Que los saluda el Teacher Gover. Que tengan